entender porque es como el modelo de ejercicio y salud, el modelo trifásico. ¿Ya? Porque, por ejemplo, los entrenadores trabajan con este modelo: área regenerativa, superaeróbica, superaeróbica, humana, resistencia elástica, tolerancia elástica, potencia, capacidad. Tienen como 7 niveles. Si uno trabaja como modelo de intensidad, y si trabajas con el modelo trifásico, con estos nombres. Son 3. ¿Dónde está el punto de corte? En los umbrales aeróbicos y anaeróbicos, que eso puede ser relativamente visible. Pero también son dependientes de... Depende de la condición física. Modelo, generalmente el umbral aeróbico, anaeróbico es cuando las personas ya no pueden hablar, están quintas. Entonces, tú quieres hacer un ejercicio y quieras mejorar el fitness cardiovascular, trabajas en fase 2. O sea, calculas entre 60 al 85%, frecuencia entre 140 y 170, trota, ¿cuánto? Entre 140 y 160. No tengo para tomarme la frecuencia cardíaca, no hay problema. En base a la escala de Bohr, que tú se la enseñas, del 6 al 20, tú le dices al estudiante: mira, vas a hacer un trote con la escala de Bohr, tú sabes muestras, en donde la intensidad sea de 12 a 16. Listo. Eso en la escala de Bohr de 1 a 10 sería como 7. 6, 7. Pero es mejor esta. Para este. Es que para los niños es más difícil de entender esa de 6 a 20, profe. Cuando Sí. le he preguntado de 6 a 20, que así se me dio del 1 al 10, responden al Es que no tienes que mostrársela. Por eso yo digo que tienes que ir por una cuestión gigante, tienes que mostrársela. ¿Ya? Entonces, el modelo trifásico funciona. Ahora, esta tabla es buena porque te dice como resumen de todos los modelos que hay. Modelos como por área funcional, intensidad, por lactato, por umbral, por frecuencia de reposo, escala de Bohr y por fase. Entonces, como que está todo resumido en esta tabla. Ahora, mejoras cardiovasculares, ¿en qué fase? Fase 2. Estímulos de fase 3. Estímulos. El entrenamiento duro, fase 2. Caminar, no vaya a tener muchas mejoras, dependiendo de la persona. Ya, entonces, si un deportista tiene un consumo de oxígeno máximo de 50 ml, yo se lo evalué, dice el test de Leyer, llegó al panel X y tiene un consumo de oxígeno de 50 y su peso es 65, ¿cuántas calorías logrará gastar si entrena el 65% de su capacidad máxima durante 30 minutos? Entonces, yo sé que su consumo de oxígeno evaluado con el test de Leyer es 50. A este lo multiplico el peso y voy a tener el volumen de litros totales. A este mismo valor lo multiplico por la intensidad que yo quiero trabajar, que es el 65%. Entonces me va a dar 2,x litros. A esta intensidad, yo saco el cálculo, regla cruzada, 1 litro de oxígeno son 5 kilocalorías, este valor que me dio son x, 10 calorías más o menos, por 30 minutos, 300 calorías aproximadamente. Entonces, si yo quiero decir, ya quiero hacer un entrenamiento para mejorar la composición corporal con un análisis que yo sé que quiero gastar, no sé, 400 kilocalorías, yo teniendo mi consumo máximo de oxígeno y mi peso y mi edad, puedo hacer todos estos cálculos y salen rapidito. Ahora, esto es como se hacía antes, la verdad. Actualmente, ¿cuál es la mejor forma de saber cuánto tú calorías estás utilizando? Los smartwatch hacen estos cálculos, hacen los mismos cálculos. Por eso te preguntan cuando tú configuras cuál es tu edad. Y cuando te dicen, ¿tú quieres salir a trotar? Sí, quiero salir a trotar. Aprieta el GPS, trota X cantidad de tiempo y te vamos a decir tu consumo de oxígeno. ¿Por qué la velocidad? Entonces, estos mismos cálculos que uno hace a mano, el smartwatch te lo hace automáticamente. Incluso te dice cuál es tu consumo de oxígeno. Ahora, un deportista desea gastar 500 calorías, entrenando el 70% de su consumo de oxígeno. Si su peso es de 60 y el consumo de oxígeno es de 45, esto es como bajo, chiquitito. ¿Cuánto tiempo se demora en cumplir su objetivo? Si pesa 60 kilos y su consumo de oxígeno máximo es de 45, yo hago la multiplicación, tengo el volumen absoluto, a este le multiplico la intensidad, 0,7,
1,8 litros, hago la regla cruzada, 1 litro es igual a 5 kilocalorías, 1,8x, 9,45, y después yo hago la división. Calorías totales, por la que yo sé que va a gastar por minuto, me va a dar 52 minutos aproximadamente. Entonces te sirve para saber cuánto vas a gastar en X cantidad de tiempo y cuánto tiempo necesitas para gastar X cantidad de calorías. Entonces, la gran diferencia entre el consumo de oxígeno relativo y el absoluto es: el relativo es el que te dan los test, te sirve para clasificar a la persona si tiene un bajo, alto, moderado nivel de fitness cardiovascular, que esto se asocia al riesgo cardiovascular. Personas que tienen bajo este consumo de oxígeno tienen alto riesgo, personas que tienen bajo 27 están como casi en insuficiencia cardíaca. Y entonces tú puedes determinar cuándo se va a morir la persona en base a esto, porque está esto que lo dicen. Y si tienes sobre 50, tú ganas. La meta, ojalá, es por lo menos llegar aquí 45, es como sano. La mayoría tiene menos de eso. Y existe una unidad de medida que son los METs. Los METs son las unidades metabólicas basales que igual se basan en el consumo de oxígeno. Cuando ustedes están acostaditos y no están haciendo nada, y yo les tomo el consumo de oxígeno, lo más probable es que tengan un consumo de oxígeno en ese momento de 3,5 ml de oxígeno por kilogramo de peso. ¿Cuál es la gracia de los METs? Es que dependiendo del deporte, yo sé cuántas veces eleva mi unidad metabólica basal. Estas son las unidades metabólicas basales, un MET. Entonces, por ejemplo, un ejercicio liviano son de 1,6 a 3,9 METs. O sea, el 1,6 lo multiplico por 3,5 me va a dar el consumo de oxígeno relativo. El moderado, pesado, muy pesado. Aquí está la unidad por consumo de oxígeno. Es otra forma de hablar de consumo de oxígeno, pero por unidad metabólica basal. ¿Cuál es la gracia de esto? Yo juego fútbol, o no sé, hago básquetbol. ¿Cuántos METs voy a utilizar? Ahí está la de esto. Si tú trabajas en un ritmo decente de básquetbol, tú sabes que... Bucketball. Está mal escrito. Son 8,3 METs. O sea, multiplica el 8,3 por 3,5, 3 por 8, 24, más o menos consumo de oxígeno 24. En verdad era como 29,05. Ya, algo por ahí. Entonces tú más o menos cachai el ritmo. Oye, necesito mejorar el consumo de oxígeno de esta persona, pero no quiere trotar. ¿Qué lo puedo mandar a hacer? Mandar a hacer deporte colectivo. Circuito de ejercicio colectivo. ¿Qué? Lo que se muevan más. Ya, vamos a hacer un circuito en un colegio para la población de estudiantes que tienen pésimo consumo de oxígeno. Yo tengo que mejorar porque yo sé que esto no es la semana. No lo voy a mandar a rodar porque es fome. No lo voy a hacer aquí, hagamos circuito. Ya, circuito de ¿cuánto? 5 minutos, 3 minutos, cortito, pase, jugar. Primero circuito 1. Pausa. ¿Cuánto minutos debería durar la pausa? Del doble de lo que hicieron. Ya. O de la misma cantidad de tiempo. Pero ¿cuánto? Ya, pero te voy a perder toda la hora. Sí. Hay que optimizar tiempo. Wow. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación de la fosfocreatina? De 2 a 3 minutos. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación de la frecuencia cardíaca? 2 minutos. Dale 2 minutos de pausa. Que jueguen 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos de pausa. Perfecto, hacer el siguiente. Ya. El otro que puede ser, ya, métele, no sé, vale entretenido una coreografía. Proyéctale una cuestión. Y lo va a dar una vuelta en circuito. No es necesario mandarlo a hacer ejercicio total. Puedes trabajar en base a circuitos con ejercicios que tú sabes que van a trabajar a una intensidad adecuada para que puedan mejorar su condición física. No sé, ahí tú vas viendo circuitos, flexiones, lo que sea. Pero trabajar en circuito en esa población para mejorar este parámetro es como lo mejor. 1. Es más entretenido. 2. Tienes mayor control de las cargas, porque no están corriendo para todas partes, sino que tú estás viendo lo que estás haciendo. 3. Tú paras y todos paran. Entonces hay mayor control del contexto de ejercicio. Cuando lo mandáis a correr y uno está por acá y otro está por allá, no te das cuenta, mira, ya uno se te desmayó. Pero cuando tú lo tienes en circuito, tú estás viendo que estás trabajando un grupo aquí, un grupo aquí y un grupo aquí. Entonces tú te pones acá y tú ves cómo trabajan en circuito. No. Es mucho más controlado el ambiente. Y también puede ser un tipo modelo HIIT también. Saltar la cuerda. Ahí uno tiene que ser creativo.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es la intensidad en base a los METs para un joven liviana de menos de 4,5 METs? Moderada sobre 9 METs, alta, perdón, bajo 9 METs, alta sobre 9 METs. ¿Ya? Por eso, y esta tabla, lo mismo en el primer semestre. Los sustratos energéticos se van modificando a medida que uno va aumentando el consumo de oxígeno. A mayor consumo de oxígeno, menor oxidación lipídica. Existe un punto en donde yo tengo la máxima oxidación de grasa, que es el FATMAX, que está entre el 60 y 75, que está en este punto de corte. Y acá está lo que acabamos de comentar, la recuperación. Los tiempos de recuperación obedecen a la bioenergética, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Personas que mejoran su condición física, personas que mejoran su fitness cardiovascular, el umbral de lactato aparece después, ¿ya? Se vuelven más oxidativos y las reservas glucolíticas lo utilizan solamente para las situaciones de estrés. Miren acá, consumo oxígeno, gasto cardíaco por diferencia arteriovenosa. Cuando yo hago un ejercicio de moderada intensidad, empiezo a hacer ejercicio y siempre yo voy a tener un tiempo en donde me va a faltar oxígeno. Cuando ustedes empiezan a hacer ejercicio, le va a faltar el aire, no se sienten más o menos cansados. ¿Por qué? Porque en la intensidad que ustedes parten, no hay aumento tanto de la frecuencia cardíaca, la temperatura. Ustedes generan aquí un déficit de oxígeno. ¿Ya? Quien está sufriendo aquí, al inicio, va a ser metabolismo glucolítico. Por eso se sienten agotados. Y después de que pasa un tiempo, llegan a un estado de meseta, se adecúan, lo están pasando bien, y después de eso, como ustedes aquí pidieron crédito, el metabolismo glucolítico, por el déficit de oxígeno, después del ejercicio, ¿qué tienen que hacer? Pagan. Y pagan con creces. Y este es el EPO, pero no es el EPO de enfermedad crónica obstructiva, sino el consumo de oxígeno post ejercicio. Entonces, Otra vez, pero qué cosa. Lo de EPOC. el EPOC en español es enfermedad crónica obstructiva, pero en este contexto este es el EPOC del inglés, que es consumo de oxígeno post ejercicio. Oxígeno que tú no pudiste consumir aquí, que debes, que supliste con tu metabolismo glicolítico, al final del ejercicio tú lo tienes que pagar. Entonces, yo quiero mejorar la composición corporal y perder grasa, hago ejercicio y después no consumo nada, no debo alimentarme, tengo que dar un tiempo. ¿Por qué? Porque aquí empieza la recuperación de la época. ¿Cuánto después del ejercicio? No, ahí depende, una hora puede ser. Tampoco. Salvo el Jimmy cuando el McDonald's. Ya, de ser así, aproveché esto para la insulina. Ya, aumentar la masa muscular. No quiero aumentar, quiero bajar, tengo que dejar pasar el tiempo. ¿Para qué? Para que este consumo de oxígeno post ejercicio, este aumento metabólico basal post ejercicio haga su efecto, haga su magia. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las condicionantes de que se mantiene el consumo de oxígeno post ejercicio? La resíntesis de la fosfocreatina. Hay que recordar que la fosfocreatina se resintetiza a nivel de la mitocondria, metabolismo aeróbico, la conversión de lactato en glucosa, la restauración del músculo y reservas de oxígeno, que son mínimas, pero que existen, temperatura corporal, ejercicio de la frecuencia cardíaca y principalmente el componente hormonal. Las hormonas siempre siguen dando vueltas, las hormonas contrarreguladoras de la insulina. Entonces, en este ambiente es mejor dejar de hacer ejercicio, de consumir alimentos si tú quieres mejorar la composición corporal. Ahora, cuando tú haces ejercicio de alta intensidad, más allá de tu consumo de oxígeno, tu deuda, tu déficit de oxígeno va a ser mayor. Por lo tanto, tu EPOC va a durar mucho más tiempo. ¿Qué situación puede ser esta? Un sprint. Serie este sprint, en donde tú no trabajas a la velocidad aeróbica máxima, tú trabajas a la velocidad supra máxima, ya que están en un componente más láctico.
Y estas son las hormonas contrarreguladoras de la insulina que ya las vimos ya, solamente para que las recuerden que estas son las que aumentan durante el ejercicio. ¿Ya? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, yo voy a ir utilizando lo que está más a disposición, que son las glicógenas, dependiendo de la intensidad. Aquí está entre el 65 y el 75%, y a medida que pasa el tiempo, le voy a dar más énfasis a los ácidos grasos. ¿Por qué? Por un tema de intensidad, pero también por un tema de hormonas contrarreguladoras, toman tiempo. ¿Ya? Fíjense que casi todas llegan a su pic después de los 60 minutos. ¿Cuándo empezó a ver un aumento de utilización de ácido graso? Después de los 60 minutos. Yo puedo acelerar este proceso utilizando ejercicio de alta intensidad en términos de fuerza. De aquí está el modelo trifásico que vamos a dar una clase específica del modelo trifásico. ¿Ya? Aquí como spoiler. Ya, fitness cardiovascular. Ya les mostré esto. En términos generales, los estudiantes que ustedes van a tener en los colegios tienen bajo fitness cardiovascular, por lo tanto, algo está pasando. O en la frecuencia cardíaca, en el gasto cardíaco, en la coordinación sistólica, en la resistencia periférica, en la presión, bla, 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 bla. Algo está pasando ahí que hace que tengan mala fitness cardiovascular. Lo más probable, bajo niveles de volumen de edición sistólica. Acá está la edad. Esta tabla yo se la recomiendo que cuando estén en las prácticas, cuando empiecen o les toque evaluar, la tengan impresa. No es necesario que se la aprendan de memoria, pero sí que la tengan impresa y entiendan qué significa. Si yo tengo un niño de 13 años que llegó al Palier 5, no sé, al Palier 3, tiene un consumo de oxígeno de 30, o sea, está con un consumo de oxígeno un poquito más arriba de suficiente cardíaco. El objetivo de estos chiquillos es que lleguen a, dependiendo de la edad, un nivel aceptable. Y el nivel aceptable es sobre 5 bajo 6. Ya. Dejémoslo como 7. 42. Ya, que lleguen a 38, 36. Ya, 36 es como piola. ¿Ya? Pero cuando ustedes hacen el test de Leyer, recalco, es para obtener este dato. No es para decir, ya tengo un 7. ¿Cuánto llegó al Palier 5? Palier 5, un 7. Palier 3, no, un 2. El dato que te da el test de Leyer es el consumo de oxígeno, y ustedes con esto saben si los cabros tienen una buena condición física o una mala condición física. Se mueren 10 años más, se mueren a los 80. Se va a poder limpiar el potito cuando sea viejo, no va a poder limpiarse el potito solo. Ese es el indicador. Ese es un indicador de salud. Hace un tiempo estuve hablando con un cabro que estaba haciendo aquí, era profe de educación física, estaba haciendo un magíster de salud pública. Y la gran pregunta del millón que todos se hacían, y que acá lo que está más asociado como el ejercicio de salud de la escuela nos hacemos, es porque los médicos en la consulta médica nos hacen un consumo de oxígeno de escalón que dura 1 minuto. Llega, hace el test, se mete los datos en Excel, tiene mal fitness cardiovascular. A lo mejor todos sus problemas son por eso. 1 minuto se necesita. Entonces,